La nueva versión internacional nos dice que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos tal como nosotros los amamos a ustedes. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. En la oración intercesora de Jesús, registrada en Juan capítulo 17, todo el capítulo 17 de Juan, pero Jesús hace una oración específica. Ora por sus discípulos, ora por nosotros quienes iban a creer en el Evangelio a través del ministerio de los apóstoles y los discípulos. Pero es interesante porque Jesús pide por la unidad. Y hemos entendido que esa unidad es lo que demuestra que somos sus discípulos. Tomando el contexto o tomando el texto que acabamos de leer del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, encontramos que Pablo nos habla de crecer en el amor. Es decir, nos une la cruz. La cruz produce amor porque es imposible no amar a alguien que dio su vida por ti sin esperar nada a cambio. Eso hizo Jesús por ti y por mí. Ahora bien, entonces, si el apóstol Pablo nos persuade a crecer en el amor, bueno, tendríamos entonces que conocer qué es el amor. Bueno, la Escritura dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Así que dice el mismo apóstol Juan que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué razón? Porque Él nos amó primero. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 9. Entonces, el amor es la base de esa unidad. No estamos contradiciéndonos. La cruz nos muestra el amor de Dios. Y a través de la cruz sentimos el amor inmensurable de Dios. Y ese amor se materializa en que no solamente amo a Dios, ahora amo a mi prójimo, amo a mi hermano. Ahora bien, porque si no amo a mi prójimo a quien he visto, ¿cómo he de amar a Dios a quien no he visto? Recuerde que estamos hablando de la unidad. Y hemos dicho que la unidad se materializa a través de la cruz. Porque allí no hay diferencia. Allí no importa si eres famoso, no importa si eres de alguna nacionalidad, país de origen, todos somos uno en Cristo. Ahora bien, yo quisiera que analizáramos brevemente porque el apóstol Juan, que escribe su evangelio allá cerca del año 95, 96, después de que Cristo muere, yo recuerdo algunas escenas interesantes de Juan. El doctor Lucas, en su Evangelio, capítulo 9, versos 54 a 55, nos relata que un día Juan, respondiendo a una orden de Jesús, fue a preparar un lugar y habló con los samaritanos para que recibieran al maestro. Y dice el relato bíblico que los samaritanos, al ver su aspecto, que eran judíos, que tenían aspecto de ir a Jerusalén, los rechazaron. Y el apóstol Juan hace una alusión muy interesante. Le pregunta a Jesús: Señor, ¿mandamos a que descienda fuego del cielo para que los consuma? Me parece que Juan no tenía mucho amor en el corazón, ¿cierto? Pero saben, yo quisiera que pudiéramos entender que Juan estaba en el proceso de aprender, igual que tú y yo. La cruz es nuestra escuela, es nuestra maestra, nos enseña
que solamente a través de la cruz y del amor de Dios podemos compartir ese amor con los demás. El apóstol Pablo nos escribe en la primera epístola a los Corintios capítulo 3, ese pasaje famoso, maravilloso que nos habla del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso. ¿Sabes? Pero ¿qué crees si en lugar de utilizar la palabra amor, yo te lanzo un reto, colocas tu nombre allí? Yo voy a hacerlo en esta hora. Qué maravilloso. Toma tu Biblia, toma este pedazo de papel y copia estos 4 versículos que voy a leer y vas a sustituir la palabra amor o el verbo amor o amar y vas a poner tu nombre allí. Yo lo voy a hacer por ti. Mira qué interesante. Javier es sufrido, es benigno. Javier no tiene envidia. Javier no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Javier nunca deja de ser. Interesante, hermano querido. No vayan a lanzarnos piedras. Es un ejercicio que debemos hacer todos. Estoy yo reflejando el amor de Cristo. Porque ayer hemos hablado a través de este repaso que hay cosas que nos dividen. Y la gente dice, bueno, el partido de fútbol nos divide, si soy de un equipo o de otro, el partido político o mi creencia religiosa. Pero la realidad es que sabemos que las cosas que realmente nos dividen, el orgullo, el egoísmo, el querer que mi pensamiento prevalezca, no aceptar tu opinión, no respetar la diversidad. Entonces, fíjese lo que Jesús nos dice. En el Evangelio según San Juan capítulo 13, versículo 35, Jesús le dice a sus discípulos, 34 y 35, hijitos míos, le dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Oh, ya recuerdo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es interesante, porque cuando miramos el libro de Levítico, capítulo 19, verso 18, nos dice que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos amar a nuestro prójimo. Pero Jesús ahora nos dice que debemos amarnos, Levítico nos dice amarnos como a nosotros mismos. Sin embargo, Jesús te dice hoy, ama a tu prójimo como Él te amó. ¡Wow! Te preguntas, ¿cómo ama Jesús? Te doy una respuesta. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes lo que significa eso? Que el amor verdadero da. Que el amor verdadero no espera. Que el amor verdadero está presto siempre a dar lo mejor de sí sin esperar nada a cambio. El apóstol Pablo a través de la carta a los Romanos nos dice que Dios envió a su Hijo cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Lo que quiere decir es que cuando no teníamos nada que ofrecer, Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Yo quiero invitarte, ¿sabes?, a que le pidas a Dios de todo corazón, que renueve, como decía el salmista en Salmo 51, un espíritu recto dentro de ti. Que puedas tú adorar a Dios y amar a tu prójimo como Él te amó a ti. Dios te bendiga.